de alemanes y muchos miles de franceses que tienen productos, fondos de inversión, participación en fondos de inversión o fondos de pensión, que tienen deuda griega y que por tanto pueden perder un montón de dinero. Pero ¿quién les aconsejó a esos pobres Ricardo, que invirtieran ahí? Los bancos. Son los que dijeron, inviertan ustedes ahí. Anda. Si O los gestores de los fondos de pensiones. Esos. Pero ¿por qué entonces un país casi quebrado, como dices tú y como dices Chani, un país absolutamente irresponsable? Ricardo, ¿por qué invirtieron ahí? Me importa mucho más lo que ocurre en España que me derivéis la pelota a Grecia. Lo que te estoy diciendo, mucho más lo que ocurre en España. No, Carlos, es que esto es traspasable a España. Esto es traspasable a España. Porque si no se hacen las cosas bien, si no se hacen las cosas bien, si no recortáis, claro. Si no se hacen las cosas bien, hay ciudadanos que pueden perder dinero. Por eso es tan importante que el 20N pongamos a estos señores irresponsables. Y a mí me han llamado irresponsable. Yo que le quería preguntar... Déjame decir una frase que acaba de soltar esta misma tarde el señor Blanco, porque esto es espectacular. Después de dejarnos este boquete que hemos descrito, después de dejarnos en una situación en la que tenemos prácticamente 4 veces el paro de Alemania, cuando empezó esta historia teníamos el mismo paro que Alemania, el mismo en estos momentos prácticamente 4 veces el paro de Alemania, Blanco ha vuelto a asegurar: el PP quiere sacar la motosierra al estado de bienestar. Es decir, ellos lo quiebran y luego acusan al otro de querer sacar la motosierra. ¿Cómo se saca la motosierra con un árbol que está ya caído? Gran dilema que nos tendrá que contestar el señor Blanco algún día en su vida entre gasolinera y gasolinera. Yo quería volver al tema de España. Y quiero preguntarle a Juan Ramón. Yo quería volver al tema de España. Es que antes me llamaba, me parece que Carmelo, responsable porque planteo eso de que la gente está asustada con lo que va a pasar con su dinero. Y yo, ¿por qué la asustabas? No porque esté asustada, yo porque no la le estás asusto. asustando. Es que déjame que te explique. Yo creo que estaban tranquilísimos. Hasta la aparición de Curry en pantalla estaban tranquilísimos. Que les metéis miedo, eso está claro. Déjame que hable. Eso es yo una no evidencia. meto miedo a nadie. Que los deja todos durmiendo tranquilos. Tú vas a una reunión con amigos, a una cena, a un bar. ¿Y qué está hablando la gente? El que tiene un negocio, un empresario, un médico, un profesor, quien sea, con quien tú te encuentras ahora, está preguntándote, oye, ¿qué va a pasar? ¿Dónde tengo el dinero? ¿Qué es esto de qué me va a pasar a mí? ¿Debo tener el dinero en el banco? La gente ahora mismo está asustada. Y la única persona, la persona responsable, no de que está asustada, que lo es, sino que tendría que estar hoy todavía dando la cara delante de la gente, es el presidente del gobierno, que va a cobrar este mes. Pero no hace otra cosa. Acaba de ¿Por qué no me dejáis que acabe de hablar? Y le queda el cuerpo también. Hay que hacerlo santo, que se acaba de responsabilizar. No sé, santo no, pero por lo menos admite que si reconoce la culpa, de este gobierno, San Gastón tiene que estar explicándole a la gente de este país qué es lo que le está ocurriendo y quitándole el miedo. Pero la gente tiene miedo y yo no soy la que les mete el miedo. Juan Ramón, adelante. Juan Ramón, adelante, Carmelo, por favor, Juan Ramón. Quiero matizar 3 cosas. Primero, ¿por qué los bancos alemanes compraban deuda griega? Pues por un motivo muy simple. Por usura. ¿Perdón? Por usura. Porque podían ganar más dinero. Dejas hablar a Juan Ramón, por favor. Porque podían coger la deuda griega y llevarla al Banco Central Europeo para refinanciarse. Es decir, el problema está en que el Banco Central Europeo es un monopolio público que admitía la deuda griega para refinanciarla como activo de excelente calidad. Pero la compraron, ¿no? La compraron los bancos. Porque les estaban metiendo los incentivos. Y era un país insolvente. Ricardo, ¿te importa dejarle terminar un razonamiento? Uno. Ya sé que consideras que con esto vamos a provocar la hecatombe en el mundo y no el señor Zapatero después de habernos multiplicado por 2 la deuda. Pero bueno, dejadle acabar. Juan Ramón. Si tú les pones los incentivos para que lo hagan, obviamente lo van a hacer. Claro. Segundo, hablar de la solvencia de España es también hablar de la solvencia de su sistema financiero. Y de eso tiene que ser la gente consciente. Es decir, si tenemos miedo de que España va a devenir insolvente, no creamos que la mayor parte de nuestro sistema financiero, hombre, puede quedar el BBVA, el Santander, pero que no pensemos que la mayor parte de nuestro sistema financiero va a quedar en buen pie. ¿Por qué? Porque toda la deuda del sistema financiero español está respaldada en deuda pública y en deuda privada hipotecaria. Con lo cual, ninguno de esos dos activos, sobre todo si la deuda pública española se convierte en deuda de muy mala calidad, pues tiene la entereza suficiente para respaldar esa deuda. Y tercero, es cierto que Italia está ahora mismo peor que España. Vamos, antes me ha recriminado que no lo he enfatizado. Perdón. Bueno, no tengo ningún problema en enfatizarlo porque es así. Pero obviamente los problemas de Italia nos afectan de manera directísima. Y nos afectan de manera directísima porque si cae Italia, esperemos que no, pero si cae Italia, cae Francia, caen los bancos franceses y a nosotros ahora mismo nos están comprando la deuda básicamente bancos franceses y alemanes. Por tanto,
¿quién nos compraría la deuda? Pues ese es un Pero problema. es que me parece fantástico. O sea, ya esto es impresionante. O sea, es que incluso Francia puede caer antes que España. Es glorioso. O sea, la secuencia, Francia tampoco está. lo has dicho perfecto. Francia tampoco está en una situación muy holgada. ¿Por qué? Ricardo, Porque menos dice mal la que verdad, éramos nosotros los muy que bien. asustábamos. Porque Como caiga Francia, ni te cuento dónde acabamos. su sistema financiero está muy invertido en deuda italiana y tiene una deuda pública muy alta. Pero desde luego el sistema financiero español y el Estado español, sobre todo, tampoco está en una situación Es que me parece muy bien. Esta es la verdad. Y entonces lo que has dicho es toda la secuencia. Dejadme, Y Ricardo. me parece, esa es la verdad. Entonces, perfecto. Resulta que España, ese patito feo, esa desgracia mundial debes por culpa estar de tan Zapatero, contento de que por la resulta noche que te lo todavía, explicas todo y te está encaja. Italia, todavía puede estar incluso Francia. Yo creo sinceramente que si cae Italia, no es que caiga España, es que cae, se acabó. Se acabó esto. Eso, Por tanto, no pues de estemos eso estamos especulando hablando. con que España, ay Dios mío, no. Es que si cae Italia, que cae, y usted lo ha reconocido y tú lo has reconocido, antes que España, se acabó. Por tanto, es que España dice, es que estamos en riesgo. Pero es que Déjame un momento, por favor, Esther, que dé un dato para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Paro español, según los últimos datos de Eurostat, del Servicio de Estadísticas Oficiales Europeo, 22,6. Paro italiano, 8,3. 22,6, 8,3, para que se hagan una idea de quién ha sido el chapucero mayor del reino en estos momentos. Paro juvenil de nuestros jóvenes, España, 48%. El paro italiano, 29%. El paro alemán, 11%. 5 veces más que el paro que soportan los jóvenes alemanes. Pero no, San Zapatero ha sido un hombre que hay que agradecerle que se haya responsabilizado. Muchísimas gracias, Juan Ramón, y dejadme que veamos unas imágenes porque, en medio de todo esto, ¿cuál es el modelo económico que hemos seguido aquí? Pues nada más y nada menos que, por ejemplo, el del señor Fernández Vara. Nada más y nada menos que el de 500.000 en cambiarnos los muebles, el parqué, la pintura, el gotelé del despacho, en medio de la que estaba cayendo. Lorenzo. Es que cambió hasta el bidet. Que bueno, hay algunas casas que no De tienen tanto bidet. llorar en él, yo creo que era. Algunas casas no tienen bidet y tampoco pasa nada, nos podemos apañar a que sí. Bueno, esto es tremendo. Debajo de las alfombras he titulado esta especie de sección. Si alguno tiene alfombras en casa, miren, porque seguramente haya la factura de algún consistorio socialista sin pagar. Si la llevan, igual alguien se la abona, eso sí. Valen también los del PP, ¿no? Sí, valen también. Vale. Si encuentran alguna del PP, entonces ya me la mandan a Muy mí bien. y se la enseñamos a Ricardo. Bueno, el señor Perfecto. Fernández Hay que Vara buscarla, hay que hoy ha buscarla. publicado El Mundo que gastó 500.000 en la reforma de su vivienda oficial, cambió cuartos de baño y hasta hubo una excavación arqueológica para ver si había restos romanos por allí. Imagínense el percal, en Mérida. La excavación costó 60.000 euros. Yo no sé si fue Indiana Jones en persona o no, pero estas cosas deben de ser Queda ideal de la muerte, un tener poco en el caras. sótano una cosa romana. Sí, sí, con tarima flotante y tal, vamos, de lujo. Esto, como decía un Femini Cansado, de lujo, sácate unas aceitunas, de lujo. Pues bien, la Junta de Extremadura denunció, la propia Junta, al interventor, que las obras se habían realizado a dedo, sin concurso público, es decir, que se la concedió esa licitación a quien le vino en gana, el señor Vara. Y además, ¿quién licitó esto? ¿Quién firmó? No firmó Presidencia, sino el Servicio Extremeño de Salud. Madre mía, esto es el gasto sanitario del que se habla muchas veces. ¿Por Es qué? decir, Lorenzo, déjame que haga una aclaración. Es decir, lo que podía haber ido, por ejemplo, a pagar una máquina de tratamiento oncológico, pues se decidió que fuese a la tarima flotante del señor Fernández Vara. Una Exactamente. política muy social. Tiró tabique, que esto es algo que en España, pues siempre que voy a hacer reforma, tiró Por tabique. cierto, que tiene una piscina mona, mona. Sí, no es como las 6 esta de los griegos, pero bueno, es lo que hay. A mí no me gusta la casa, por ese dinero se podía haber comprado un chalet más mono. Si no le des ideas, que todavía lo hace. Bueno, Lorenzo. tenemos unas declaraciones, porque hoy además ha hablado el actual presidente de la Junta, y bueno, yo creo que ha sido suficiente explícito como para hacer yo comentario alguno. No hay quien tarda mucho en decir cuando salen los datos de desempleo en Extremadura, la culpa de Monago, la culpa de Monago. El presidente anterior, que no me ha dejado un gobierno, que me ha dejado una Extremadura llena de minas, que es como adentrarse en el Amazonas. Cada día que pasa encuentro una especie nueva. Y ahora, en 3 meses, quieren que yo sea como la Virgen de Lourdes. Arregle todo. Eso va por ti, Ricardo. Claro, pero es que han llegado diciendo, es que han llegado diciendo eso. Es que todavía Rajoy y estos señores dicen, es que nosotros vamos a arreglar. Porque además, como ellos valoran que lo del exterior, no te creas que es importante. El Zapatero decía, esto viene todo de fuera. Y estos señores dicen, no, lo vamos a arreglar nosotros. Ricardo, luego me Pues explicas... la gente lo que trata es decir, oye, es que ya
Que vengan ya, Hombre, si a mí yo me lo que dicen. creo, Ricardo, luego me lo me dicen. explicas cómo llegas tú a casa por las noches y te cambias la cabeza. Oye, Dependiendo de quién gobierne, le pido responsabilidades en 3 meses o en 3 lustros. Yo creo que... Bueno, mira, voy a ser generoso. Oye, Lorenzo, Carlos, termina que quiero presentar a nuestra invitada y ahora te doy la palabra, Esther. Bueno, 14 meses. Siempre nos gusta bueno, pues tener de primera mano la información. Hoy tenemos a la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ahora hablaremos con ella. Pero es que hay que contar, porque dirán ustedes, bueno, ¿qué ha pasado en Aranjuez? Es que no se acuerdan. En junio, camiones llenos de documentos destruidos. No se crean ustedes que los llevaban ahí a un descampado. No, los tiraban en la basura, en el punto limpio. Menos mal que tuvo que denunciar el Partido Popular lo que estaba pasando y un juez mandar a la policía para que evitara la destrucción de estos documentos. Fíjense si eran traperos, hablando mal y pronto, que se les iban cayendo los folios por el camión. Es que esto es tremendo. Esto es España. Dejadme que le haga una pregunta muy rápida a María José. Muy buenas noches, alcaldesa. Buenas noches. ¿En aquellos papeles se consiguió confirmar que lo que había no eran documentos privados, como se hacía en aquel momento, sino que hablábamos de documentos de verdad y se estaba destruyendo información de verdad importante? Bueno, el alcance de la documentación que estamos viendo en las imágenes es una cuestión que está en estos momentos sub judice. De hecho, está admitida a trámite la denuncia y el juez en este momento está sustanciando pruebas y está requiriendo la documentación que estima pertinente a fin de determinarse judicialmente si el contenido de esas sacas que estamos viendo pues tienen documentación oficial y que debería haber permanecido. O sea, que podría en el haber responsabilidad en estos actos. Yo tengo la convicción moral de que esa documentación no son documentos privados, porque en el ayuntamiento no hay documentos privados. En el ayuntamiento lo que hay son documentos oficiales. Bueno, pues, y por lo tanto tengo esa convicción moral. Pues nos vamos un minutín a publicidad, volvemos y explicamos qué está ocurriendo con toda esa información donde se podría haber visto qué pasaba con estos agujeros. Volvemos en nada, en un minuto y lo comentamos. Me llama a las 10:15, decirme... Bueno, pues estábamos hablando con María José. María José, de toda esa información se supone que tenía que salir la explicación del boquete que les han dejado a ustedes. Nosotros estábamos hablando aquí de la responsabilidad de un gobierno que, 1, elimina los límites de deuda, 2, da carta libre, porque si no, no lo habrían hecho, a todos sus mandos autonómicos o locales para que dejen boquetes tan tremendos como lo que aparece en Castilla-La Mancha de 2.600 millones de euros. Y en su caso, exactamente ¿cuánto han dejado en el ayuntamiento? La deuda que han dejado los gobiernos socialistas asciende a 175 millones de euros, que son 29.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Para cuántos habitantes, para que nos hagamos una idea? Somos 57.000 habitantes y solo un presupuesto de 47 millones, lo que significa que la deuda es 4 veces el presupuesto municipal. O sea, que se han gastado, por decirlo llano, se han gastado 4 años de gasto de todo el ayuntamiento dejándolo en números rojos. Correcto, así es. Habría que cerrar el ayuntamiento 4 años para dejarle a cero, no hacer ningún gasto y, por supuesto, sí tener los ingresos. Y estas son las cuentas de los gobiernos socialistas. Dice usted, alcaldesa, que tiene la convicción moral de que en esos papeles, que esa escena fue un escándalo, yo creo que todo el mundo nos escandalizamos a ver cómo se sacaba esos documentos, eran documentos que pertenecen al ayuntamiento. No creo que un ayuntamiento tenga documentación privada que sean toneladas, como lo que hemos visto. Claro. ¿Usted qué tipo de documentación ha echado de menos? Y si es partidaria, como ha propuesto algunas personas, yo sí lo soy, de que si hay facturas en los cajones, es decir, como se está viendo en muchas autonomías, eso sea delictivo y los políticos que la dejen puedan ser sometidos a las leyes ordinarias. He sido la primera en reclamar y exigir al Gobierno de la Nación que exista una responsabilidad penal para gobernantes despilfarradores y manirrotos, como lo ha sido el exalcalde socialista de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros. Y, por lo tanto, estoy completamente convencida que solo exigiendo esa responsabilidad penal podrá hacerse en el futuro que esto no vuelva a suceder. María José, una pregunta. Pero ¿Usted sabe, no me ha respondido, Carmelo, sí. Perdone. De esa documentación, ¿usted qué ha echado en falta? ¿Qué tipo de documentos ha echado usted a faltar a la hora de gestionar su ayuntamiento? Hay muchísima documentación que se ha echado en falta, documentación en la que en diferentes departamentos del propio ayuntamiento ¿Facturas? A la hora de gestionar facturas y muchísimas cuestiones más sobre gestiones que debían de ser ordinarias en el ayuntamiento y son papeles muy importantes porque dependiendo de eso hay contratos, por ejemplo, que no aparecen o pliegos a los que se han responsabilizado o deberían de responsabilizarse las empresas que hay contratadas y en función de esos compromisos adquiridos con el ayuntamiento ahora exigirles el cumplimiento de esas obligaciones. Bien, es decir, que pues faltan contratos con empresas a las que se les han hecho concesiones. Sí, sí, exacto, faltan esos contratos y por lo tanto ahora nos encontramos en
una situación pues de incertidumbre, porque incluso a la hora de estimar si se les ha de pagar o no las prestaciones que están haciendo, no se puede cotejar, porque no tenemos el pliego y el contrato, las obligaciones, aquellas cuestiones a las que se ha obligado la empresa. Esto entre otras cuestiones. Bueno, entiendo Eso que se ha su echado en principal falta. problema, doña María José, será pues esa deuda de 175 millones de euros. Pero dígame una cosa, ¿en qué condiciones se encontró el alcalde, su antecesor, don Jesús Dionisio, las arcas del Ayuntamiento de Aranjuez? ¿Usted lo recuerda? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Cómo se encontró las arcas? Se encontró, yo le ¿Cómo digo tuvo que entregar, recuerda usted, cómo tuvo que entregar las cuentas a Hacienda directamente? No, si me permite, Carmelo, eso no es exacto. No es exacto. ¿Cómo que no? La deuda municipal del Ayuntamiento de Aranjuez, cuando entró el señor Jesús Dionisio a gobernar, eran de 69 millones de euros. Esa era la deuda, según el balance que él mismo... ¿De hace cuánto tiempo? Pero déjeme, por favor, Carmelo, solo 8 años. Y por lo tanto, la deuda ha pasado de 69 millones a 175, a pesar de que las gestiones de los anteriores gobiernos socialistas, gobiernos del Partido Popular durante 8 años anteriores a los últimos 8 del gobierno socialista, habían hecho gestiones oportunas que habían permitido obtener importantes ingresos en estos últimos 8 años. De tal manera que no solamente es que el despilfarro ha sido tremendo, ha sido doblemente porque a pesar de tener mayores ingresos, se han doblado y triplicado los ingresos que se obtenían. Con lo cual, el dato clave es que de 69 hemos pasado a 175 millones de euros de deuda. No me importa tanto el historial a 20 años vista de Aranjuez, sino me importa lo que ha estado ocurriendo en los últimos 8 años de gobierno. Claro, no importa. Carmelo, te aseguro que a los televidentes... que sí que importa. Carmelo, te importa sí que importa cómo se encontró el Ayuntamiento, porque 69 millones de euros de hace 8 años... Carmelo, ¿me dejas llevar el debate? Muchísimas gracias. Claro, llevarlo por el camino que quieres, evidentemente. Insto a todos los que les preocupe que ocurre en el Ayuntamiento de Aranjuez hace 10 o 15 años. Pero si es que están todavía pagando aquellas deudas, hombre. Que nos manden un mensaje. Tienes que entérate de todo, María José, me encantaría que nos dijeras si ves relación al agujero que le han dejado en su ayuntamiento con lo que hoy se conocía en Alcorcón, una deuda 12 veces mayor a la declarada por el anterior alcalde socialista. En un ayuntamiento que en estos momentos tiene 168.000 habitantes, es decir, muy parecido al suyo, han aparecido 612 millones de euros. A ver si le suena de algo esto. Déjeme que le cuente lo que recopilábamos la semana pasada. 200.000 euros entregados por la ministra Pajín a una ONG de la mujer de Rubalcaba, Save the Children, donde está como su directora Pilar Goya. Cultura repartiendo 3 millones a empresas de altos cargos relacionados con su ministerio. Ayuda al tercer mundo a través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, en la cual se gastan 126 millones de euros en asistir de verdad a los pobres y 126 millones de euros en sus cargos y en su burocracia. Una cosa que les debe parecer de lo más solidaria. 3,7 millones para que los inmigrantes vuelvan a sus casas, donde se incluye un dinero de bolsillo de 400 euros y 1.600 euros para ayudar a las familias. 1,5 millones concertados en agosto por el presidente del gobierno para que viaje en avión, no vaya a ser que tenga que ir en algún tipo de tren o algún tipo de instrumento de estos que utiliza el pueblo llano y morondo. Mediapro, esa empresa que se dedica a hacer publicidad al gobierno, ha logrado 21,5 millones en subvenciones del presidente del gobierno. Yo, con todos mis respetos, o sea, esto es la radiografía de un despilfarro continuo. A ustedes les toca en su ayuntamiento. Los ayuntamientos están plagados de este tipo de situaciones y esto es el resumen del modelo económico. ¿Puedo preguntar a la María señora José? Sí, María José, en realidad no has hecho nada más que una relación de cuestiones que son de absoluto despilfarro en los ayuntamientos. Existe un espejo de esto que acabas tú de citar. Las cantidades que se destinan a cuestiones superfluas, como son contratos para recoger fotográficamente los actos institucionales por importe de 47.200 euros, o cuestiones para poder saber cuántas veces aparece la palabra Aranjuez en Internet por un importe de 12.000 euros y así sumando y siguiendo, pues la verdad, o viajes por importe de 8.000 euros del señor, mi antecesor en el cargo socialista, que se fue a Kazán, por ejemplo, o por ejemplo gastarse dinero en un viaje de asueto a Machu Picchu
Picchu, con dinero público estoy hablando, y así ¿Cuánto se sería gastó en el viaje a Machu Picchu? suma y sigue. Las cantidades me parece que ascendían a unas 600 euros, 100.000 pesetas antiguas, ¿no? De las antiguas pesetas, yo no que sé la cómo verdad se es que puede son viajar a Machu Picchu cantidades... con 600 euros, ¿eh? No, estaba allí en un viaje en Perú ya, y luego además tuvo... bueno, es que tal y como no, lo ha pero dicho usted, parece que se ha déjame, ido... Carmelo, por favor, No, es que tuvo... Lo cuenta usted es de que una hay que manera... tener Claro, se ha ido a Machu Picchu con 600 euros. Yo me apunto porque yo quiero ir y no... ¿Me dejas, Carmelo? Claro que es sí. la desvergüenza absoluta de estar en un viaje presuntamente oficial, y voy a decir solamente presuntamente oficial, que el Ayuntamiento de Aranjuez no se podía permitir el lujo de hacer, ni siquiera de carácter institucional, y estando allí tiene la desvergüenza de pagar con dinero público un día de asueto. Un día de asueto. Y digo, y critico la mayor y la menor, ambas, porque el Ayuntamiento de Aranjuez ni estaba ni está en disposición de que nadie se gaste usted ni sabe... 7.000 euros, ni 6.000 euros, ni 4.000 euros en hacer ningún tipo de viaje, como hizo mi antecesor Usted sabe, en el alcaldesa, cargo. que el señor Jesús Dionisio heredó una situación que se prolonga hasta ahora. Los En intereses absoluto. de esa deuda se prolongan hasta ahora. En absoluto. Perdone, pero ya sabe usted que el anterior alcalde del Partido Popular, usted sabe que fue procesado, ¿o no? En absoluto, ¿Lo recuerda? en absoluto, Ricardo lleva razón, porque la verdad total Ricardo va a hablar es ahora. que no Ricardo nada todavía no ha tiene dicho que ver. nada, ¿eh? Cuando hable Ricardo, Perdón. A ver, Carmelo, María en nada José, tiene que ver la José verdad. y Carmela, me interesa la situación que Doña se les Alcaldesa, queda a los administrados Sí, en sí, este momento. está claro, yo también. No me interesa absolutamente nada el precámbrico Sí, pero de es que da la Aranjuez. casualidad que Absolutamente nada. se están pagando intereses de Yo hace más de 10 años. Seguro que ese es el problema de España. Seguro que nos podemos ir detrás de Grecia por los intereses que quedaron en Aranjuez. Solo te interesa Seguro. lo que te interesa, está claro. Ha llegado usted al Ayuntamiento de Aranjuez y tiene una deuda de 175 millones de euros. Yo le voy a preguntar cómo le va a pagar a usted y de qué servicios ha tenido que prescindir, porque luego le dirán que es que recortan. ¿De dónde ha recortado usted? Pues de momento estamos recortando en todos los gastos superfluos. Lo que hay que hacer es abrocharnos ¿puede muy contar fuerte. alguno? Pero por favor, no puede contar, ya que ¿puedo hablar? usted... Ricardo, si dejas hablar los preguntos. Creo que no tiene... Ricardo, frena tu euforia, que todavía no estáis en la Que oposición. está ganando el Madrid. Creo que de verdad, o sea, no tiene interés ni Ricardo ni Carmelo en conocer tengo- la no, al situación. contrario. Ricardo, por favor, Ricardo, por favor. No describe. La gestión Ricardo, real y lo que ha sucedido y lo que ha sucedido en el Ya Ayuntamiento. está bien. María José, adelante. Gracias. Lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Aranjuez, que es realmente grave, porque tener 175 millones de euros, 29.000 millones de las antiguas pesetas y generarlas en 8 años es absolutamente una gestión que debería estar tipificada, insisto, en el Código Penal. Exacto. Hay que prescindir de todo tipo de gastos, los viajes, el coche oficial, hay que prescindir también de que no exista ningún tipo de control en los gastos ordinarios del ayuntamiento. ¿Pero qué alcalde ha prescindido del coche oficial? Es que yo no sé qué alcalde ha hay que prescindido. prescindir ¿Qué alcalde del PP lo ha Dios hecho? santo, de verdad, Pero por si le favor, acabo de de verdad, preguntar. controlad la euforia, que todavía, de verdad, todavía no es el 20N. Tranquilizaos. María José, adelante. Yo lamento que Carmelo no Solamente quiera comente. enterarse. Vamos, está usted montando no quiera una enterarse. película. María José, adelante, ya está bien. Y hay que también negociar y renegociar todos los contratos que hay ahora mismo en vigor en el Ayuntamiento de Aranjuez, y en esas estamos recortando muchísimo gasto. Hemos reducido un 60% los cargos de confianza también en el Ayuntamiento de Aranjuez, y es el suma y sigue. Hay que restringir completa y absolutamente y con absoluto rigor los gastos ordinarios y, desde luego, hacer una acción de gobierno de una manera fluida para que lo antes Pues, posible María José, se generen ingresos en el propio Ayuntamiento. Déjame que cuente a qué se está dedicando en estos momentos, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que está teniendo que emitir bonos patrióticos para intentar mantener el tipo y mantener los servicios en Cataluña. Multa a 107 comercios en solo 6 meses por no rotular en catalán. En estos momentos, y según las propias fuentes internas de la Generalitat, podrían superar el récord del año pasado. Sí, señor, enhorabuena. Ustedes no saneen la administración, no dejen de estrujar a los contribuyentes, inflenlos a multas por querer rotular en una lengua que es lengua absolutamente oficial, que es el español, por mucho que a ustedes les fastidie. Tienen 1.062 denuncias planteadas en solamente 6 meses. Y déjenme que les muestre, porque ya tenemos alternativa a la famosa ceja. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Plataforma Ojalá. Porque siempre hay alguien que esté dispuesto a defender esto, sobre todo cuando hay subvenciones por medio. Vamos a ver cómo Rosa María Mateos defiende el espíritu de esta plataforma Ojalá, que por supuestísimo ha planteado su respaldo a Rubalcaba. Vamos a escucharlo. Y ojalá este país se regenere y deje de haber tanto pícaro y tanto chorizo. Gracias a todos. Inshallah. Lo de chorizo, ¿por quién iría? Perdona. Respaldando a Muchas Rubalcaba. gracias. La expresión ojalá es una expresión
que viene del árabe y significa inshallah, Alá lo quiera. Bueno, yo le quería decir a la alcaldesa y a vosotros que algo debió pasar en ese ayuntamiento de Aranjuez cuando en las anteriores elecciones la ciudadanía le dio una severa patada en la urna al anterior alcalde y eligió a esta señora. O sea, yo no estoy enjuiciando aquí nada, pero me parece que alguien ha ganado unas elecciones y alguien las perdió, pero por goleada. Quizás es que no contara con tanto clamor a su favor como el vuestro, pero simplemente creo que cuando las urnas dicen